Adelante. Siendo las 18 horas con 30 minutos del día 3 de diciembre del 2021, iniciamos la primera ronda de preguntas de esta entrevista en panel por competencias y por ello le doy el uso de la voz al maestro José Mondragón Pedrero. Adelante. Muchas gracias, consejera. Bien, la pregunta me la van a responder en el siguiente orden. En primer lugar va a ser Jorge, después Yunuen y finalmente Fortino. La pregunta tiene que ver con la competencia de coordinación, la cual se refiere a propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes. Si la pregunta es la siguiente, indique qué medidas tomó al tener a un miembro del equipo que expresó un problema en grupo. ¿Sí? Sí, esa sería la pregunta, la repito. Indiquen qué medidas tomaron al tener a un miembro del equipo que expresó un problema ante el grupo, un problema que era desconocido por todos. Entonces, sí, claro. Sí, pues primero habría que evaluar qué clase de problema es el que tiene el miembro del equipo. Si atañe directamente en relación a la cuestión laboral, o si es alguna situación de carácter ya muy particular en relación a su persona. En relación a ese posicionamiento es como se debe de tratar ese problema y como compañeros de trabajo, si es que estamos en la oportunidad, pues bueno, tratar de brindarle una solución al respecto. Si es laboral, pues obviamente pues habrá que observar claramente qué clase de problemática está exponiendo y darle una solución rápida al respecto y concisa y precisa también. Sería mi respuesta. Muchas gracias, Jorge. Seguiríamos con Yunuen, por favor. Claro. Bueno, como menciona Jorge, sería mucho analizar primero la problemática, ver si es, como él lo manifiesta, si es de origen laboral o si es personal. Y en dado caso, en este análisis, definir si yo puedo resolver o apoyar a este compañero de forma directa, o bien encaminarlo o conectarlo con la persona adecuada para que pueda resolver este problema, ya sea de índole laboral o índole personal, ¿no? Obviamente va a tener un poquito más peso la cuestión laboral. La cuestión personal, digo, ya es muy al gusto o a la formación de cada uno, ¿no? Pero creo que buscaría la solución, ya sea apoyar de forma directa o bien encaminar a quien pueda resolver el problema del compañero. Muchas gracias, Yunuen. Fortino, si eres tan amable. Buenas tardes. Antes que nada, a mí sí se me presentó un problema con un trabajador y que expresó justo como usted lo plantea, una inconformidad. Y cuando terminó de expresar lo que quiso decir y su sentir, pues yo intenté separar en la medida de lo posible la cuestión personal con lo laboral. Yo le dije que mi relación con ella era una mujer, una cocinera. Mi relación con ella era meramente laboral, sí, laboral, y si tenía alguna cuestión personal, pues la podríamos tratar pues luego que ya no fuese público, porque a final de cuentas, cuestiones personales, les dije, pues sí, las podemos arreglar entre tú y yo. Si algo te desagrada de mí, pues lo intento corregir o vemos cómo lo solucionamos. Pero dado que también estás mezclando una cuestión laboral, pues eso lo tiene que ver el administrativo, porque pues directamente no dependes de mí y ese es él quien define tu postura y tiene que escucharte y yo apoyarte en los elementos o desmentir propiamente lo que tú estás diciendo, porque ya lo expresaste. Eso fue lo que me pasó. Muchas gracias, Fortino. Por mi parte sería cuanto, consejera. Sigo sobre. Gracias, maestro. Ahora le daría el uso de la voz al doctor Igor Rivero Ávila para que pregunte a ustedes. Gracias. Gracias, consejera. Buenas noches. El orden de las participaciones sería el siguiente. Iniciaríamos con Yunuen, Fortino,
y terminaríamos con Jorge. La competencia que abordaremos es orientación a resultados, actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones. En este sentido, por favor, comenten cuál fue su logro más importante en su última experiencia laboral. Adelante, Yunuen. Claro. Bueno, mi última experiencia laboral fue con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, en específico este año, participando como supervisor de entrevistadores para el Censo de Población y Vivienda 2020. Aquí fue un logro porque fue el primer censo en el que se utilizaron dispositivos electrónicos para la captura de información. Esto en conjunto con la situación actual del país, con la pandemia, que ya en el mes de marzo, que fue donde se ejecutó el censo, estaba presente ya en el país, pues nos hizo acelerar un poco el paso, pero sin perder la calidad, ¿no? Aquí con INEGI, pues es manejo de información, es ir puerta en puerta, un poco lo que hacen los capacitadores electorales, pero sí el tener que garantizar la calidad o la fiabilidad de la información, más aparte el que no hubiera conflicto con los nuevos dispositivos o los nuevos recursos para captura de la información, digamos que fue un reto, pero se logró bien, ya que el municipio para el cual participé realmente acabó en tiempo y forma y no tuvimos necesidad de la verificación que se realizó en algunos otros municipios. Eso sería, digamos, en cuanto a lo profesional, mi logro más reciente. Gracias, Yunuen. Adelante, Fortino. Su micrófono, por favor. Fortino, su micrófono. Otra vez, buenas tardes. El logro más importante que yo he tenido fue cuando trabajé como jefe de departamento para la Universidad Autónoma Chapingo, de donde egresé. Allí me encontré con un conflicto laboral, un conflicto de terrenos y un conflicto meramente de posesión y usufructo de una hacienda que tiene la universidad. Un problema que tenía 45 años. Mi jefe, pues, por ser un trabajo de confianza, me dio todo el respaldo, pero sus palabras tan concretas fueron que tienes que buscar los elementos y hay que solucionar eso. Al cabo de año y medio, después de ir y regresar a las diferentes oficinas, buscar información, confrontar a personas, ver linderos, obtuvimos el registro de ese predio para la universidad, reconociendo todos mis maestros que en ese tiempo, pues que logré solucionar un conflicto que llevaba más de 45 años. Y no es tan menor la superficie, pues más o menos fueron 2.600 hectáreas de bosque que estaban en litigio. Y ahí estuvimos apoyando y laboralmente es uno de mis más grandes logros de los cuales me siento satisfecho. Gracias, Fortino. Adelante, Jorge. Sí. Mi último logro laboral fue como vocal ejecutivo de la Junta Municipal Electoral de Ajapusco. En esa ocasión logró conformar en el proceso anterior, último, un gran equipo buscando gente de experiencia, gente joven, y todos haciendo un gran esfuerzo para que saliera un proceso electoral transparente, sin ningún problema, y al final logrando que no hubiera ningún conflicto en relación a ningún partido político electoral. A su vez, no se causó ninguna incertidumbre y todo salió perfectamente como en todos los procesos electorales en los cuales he tenido el gusto de participar. En cuanto a una relación profesional, mi último logro pues es precisamente aquí en mi despacho jurídico, en donde he logrado conformar un equipo de abogados en materia civil, en materia penal, en materia familiar, así también con un grupo de pasantes en derecho, y todos nos hemos coordinado perfectamente para que el trabajo día a día pueda salir adelante. Serían mis logros laborales. Gracias, Jorge. Gracias por su respuesta. Consejera, por mi parte es todo. Gracias, doctor. Bueno, a continuación yo les formularía
un planteamiento y me contestaría primero Fortino, posteriormente Jorge y finalizaríamos con Yunuen. Mi pregunta o planteamiento está relacionado con el apego a normas y procedimientos, que bueno, se entiende por el apego irrestricto a la norma, ponderando el interés colectivo sobre los intereses personales o particulares, en estricto apego a la legalidad. Y me gustaría que me compartieran algún ejemplo de sus empleos anteriores donde haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión ante alguna situación y si me pueden explicar muy brevemente cómo se resolvió. Gracias. Te escuchamos, Fortino. Cuando tuve algún conflicto laboral fue cuando estuve en el gobierno federal en 2012 más o menos. De 2009 a 2012 el gobierno federal era presidido por el licenciado Felipe Calderón y el gobierno estatal pues obviamente por el licenciado Erubiel. En ese tiempo, perdón, por el licenciado Enrique Peña Nieto, en ese tiempo había un programa federal que apoyaba a los productores del campo, sembrando árboles y dándoles un apoyo económico. Pero por ser meramente entendible que era por cuestiones partidistas, se les tuvo que dar una gran charla, una charla de concientización, decirle que para esos tiempos, y dado que eran programas federales y en beneficio del medio ambiente, pues no había por qué estar en conflicto, sino simplemente se viera como lo que era un programa en pro del recurso forestal, en este caso. Gracias, Fortino. Te escuchamos, Jorge, por favor. Sí, claro que sí. Recuerdo yo en el proceso electoral 2012, también tuve el honor de participar como vocal ejecutivo. En aquel entonces, dos candidatos eran son mis primos, y se prestaba un poco a la existencia un tanto de incertidumbre igual al respecto. Pero finalmente, como todos los actos fueron guiados en base a todos y cada uno de los principios en materia electoral, pues no se tuvo ningún problema con ninguno de los candidatos, con ningún militante, con ningún representante de partido. Todo fue fluyendo correctamente también y al final se sacó también un proceso electoral muy transparente. Ese pudiera haber sido mi última situación en relación a tal vez un conflicto en materia electoral. Gracias, Jorge. Ahora le tocaría responder a Yunuen, por favor. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, bueno, en cuanto a conflicto laboral, justamente en mi último trabajo como capacitador electoral, tuvimos varias situaciones con las cadenas de mando, justamente. Bueno, aquí lo principal a resolver o lo principal que ayuda a resolver es la comunicación. Ver que no sea un teléfono descompuesto, sino poder aclarar directamente la problemática, ¿no? Buscar una solución no solamente unilateral, sino que sea en conjunto, ¿no? Como se manejan las herramientas de resolución de problemas por parte de ingeniería, lo que le llaman el Ishikawa, ¿no? O sea, ver cuál es la fuente del problema y cuál es la posible solución. Al final, bueno, en esta situación tuvimos la conversación, la charla en grupo, tanto con mi jefe directo como su jefe directo de él, y fue que se resolvió la problemática, ¿no? Entonces, para mí lo básico es la comunicación primero y el análisis sobre todo, ¿no? El analizar bien cuál es la problemática y las posibles soluciones. Gracias. Gracias. Concluiríamos el tiempo de esta entrevista, siendo las 18 horas con 45 minutos del día 3 de diciembre del 2020. Hace rato dije 2021, pero es 2020 también. Les agradezco su tiempo, su presencia e interés en querer colaborar con el Instituto Electoral del Estado de México
y les pediría que estén al pendiente de los resultados en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México y en sus redes sociales. Y bueno, que no será a más tardar del próximo mes. Muchísimas gracias y le pido al personal de la Unidad Técnica de Informática que nos pueda detener la grabación de esta entrevista. Muchísimas gracias.